Ya. Ahora sí están viendo mi diapositiva. Sí, Sí, chicas. Entonces, empezamos con enfermedad ulcerosa péptica, la tabla de contenidos. Y bueno, comenzaremos hablando de úlcera péptica. Ya les había mencionado que es un defecto mucoso que penetra hasta la muscular de la mucosa y que puede ir más allá de esa capa, ¿no? Acuérdense que las capas que recubren a todo el tracto digestivo son la mucosa, submucosa y muscular, ¿no? Pero dentro de la mucosa hay una capa que se llama muscular de la mucosa y que cuando sea afectada estamos frente a una úlcera péptica. Si no llega hasta la muscular de la mucosa, entonces solo la vamos a denominar erosión. Y la otra condición es que tenga un diámetro mayor a 5 milímetros. Entonces, eh, lo que les había mencionado era que la úlcera péptica se puede presentar o bien en el estómago o bien en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Si se encuentra en el estómago, le vamos a conocer como una úlcera gástrica y si se encuentra en el duodeno, una úlcera duodenal. De estas dos, ¿cuál es más frecuente? La úlcera duodenal. Ahora, de estas dos, ¿cuál tiende a malignizarse y que puede llevar a un cáncer? Es la úlcera gástrica. Ya esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Ahora, ustedes recordarán que el estómago tiene sus partes, ¿no? Que son principalmente el cuerpo. Uy, no sé si... A ver. Ya ahora sí. Que son perdón, el fondo del estómago. Bueno, acá debería continuar, ¿no? Supongamos que está por acá. El cuerpo, que sería todo esto, el cuerpo y el antro, esta parte de acá. Y luego tenemos de este lado la curvatura menor del estómago y de este otro lado la curvatura mayor del estómago. ¿No? Cuando hablamos de úlcera gástrica, usualmente se van a localizar en la curvatura menor de este lado y en la zona de transición entre el cuerpo y el andro, es decir, que más o menos por acá se muestran las úlceras. Algo importante es que las úlceras gástricas están muy relacionadas a la infección por el Helicobacter pylori y justamente esta bacteria tiene predilección por el antro gástrico, ¿no? Entonces, no es coincidencia, la bacteria usualmente coloniza esta zona del estómago, el antro gástrico. Así que no es coincidencia de que la úlcera gástrica usualmente aparezca cerca a la zona antral. Y por otro lado, la úlcera duodenal, ustedes recordarán que el duodeno tiene 4 porciones, ¿no? Pero en cuanto a úlcera duodenal, suele presentarse en la primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal, ¿no? Que es esta parte de acá. Y que se puede presentar tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Ahora, cuando hablamos de enfermedad ulcerosa péptica, estamos hablando de una patología en la que hay aparición periódica de estas úlceras, ¿no? Que ya saben, puede aparecer en el estómago, en el duodeno o en los dos. Y 70% de estos casos va a estar asociada a la infección por Helicobacter pylori. Era lo que les decía. Y acuérdense que van a ser más frecuentes las úlceras duodenales que las úlceras gástricas. De estas dos, ¿cuál tiende a sangrar más? Las úlceras gástricas. ¿Cuál tiende a malignizarse? Las úlceras gástricas. ¿Ya? Pero las más frecuentes son las duodenales. Ahora, ¿por qué es que nos aparece una úlcera péptica? Em, en en una persona sana vamos a tener equilibrio entre factores protectores y factores agresores. De por sí, ustedes saben que el estómago tiene un pH ácido, ¿no? Y este pH ácido es necesario para nosotros poder hacer la digestión, porque las enzimas pépticas que están en el estómago se van a activar con el medio ácido del estómago. Entonces, es necesario este medio ácido. Sin embargo, esta acidez gástrica actúa como un factor agresor para la mucosa gástrica. El tema es que nosotros tenemos mecanismos por los cuales nos protegemos de esta acidez gástrica. Eso es lo normal. Lo normal es que estas fuerzas se encuentren en equilibrio, ¿no?
¿Por qué las enzimas pépticas que digieren las proteínas, digieren los lípidos, no digieren la mucosa gástrica, que también está compuesta por proteínas, lípidos? Precisamente porque existen estas fuerzas defensivas, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos la secreción de moco en la superficie, la secreción de bicarbonato, que el bicarbonato va a neutralizar esa acidez gástrica. También un buen flujo sanguíneo permite de que la mucosa gástrica se encuentre intacta, el transporte de membranas, la capacidad de regeneración epitelial, porque ustedes saben que cada cierto tiempo hay recambio celular, eso ocurre también a nivel de la mucosa gástrica, y la síntesis de prostaglandinas, que también está muy relacionado a que haya una buena irrigación, ¿no? Un buen flujo sanguíneo, porque acuérdense que las prostaglandinas generan vasodilatación. Entonces, eso es en un paciente sano. En un paciente sano tenemos equilibrios entre estas dos fuerzas. Pero, ¿qué pasa si a estas dos fuerzas que están en equilibrio se le agregan más factores agresores? ¿Cuáles pueden ser esos factores agresores adicionales que van a generar un desequilibrio? El principal factor lesivo es Helicobacter pylori. Otro factor lesivo serían los AINES. ¿Por qué los AINES? Porque ustedes se acordarán que los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. ¿Y, ¿Y qué pasa si inhibimos la ciclooxigenasa? Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y justamente la síntesis de prostaglandinas es un factor protector de la mucosa gástrica. Si esto se ve alterado, también se va a ver alterado el flujo sanguíneo, y esto pues definitivamente va a predisponer a lesionar, ¿no? A producir un defecto mucoso. Otro factor lesivo va a ser el tabaco. Está bien estudiado de que el tabaco altera también el flujo sanguíneo, ¿no? Altera la irrigación. Usualmente los pacientes fumadores tienen mala vascularización, y eso también va a predisponer a que se produzcan defectos mucosos. Otro factor lesivo va a ser el alcohol, la hiperacidez gástrica, el reflujo duodenogástrico o el retraso del vacío gástrico. Y además de eso, condiciones propias, porque estos de acá son factores exógenos, condiciones propias del paciente podrían predisponernos, ¿no? Como un estado de isquemia, un estado de shock. Em, entonces, si se produce este desequilibrio y se queda de forma persistente, es cuando se va a producir una úlcera. Y las principales causas de la formación de una úlcera son la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. No son los únicos, se han estudiado otros fármacos, por ejemplo, los bifosfonatos, que son muy utilizados para la osteoporosis, también podrían generar úlceras. No es tan frecuente, pero puede pasar. Y un AINE que muchas veces olvidamos y que es bastante utilizado sobre todo por la población adulta mayor es la aspirina, ¿no? Los adultos mayores suelen tomar aspirinas para prevenir accidentes cerebrovasculares, porque por ahí ya son hipertensos, diabéticos, etcétera. Entonces, la aspirina también es un factor de riesgo y es una de las causas por las cuales una persona puede tener una úlcera. Y eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, ya cuando hay una úlcera, acuérdense, ya estamos hablando de un defecto mucoso que llega a la muscular de la mucosa, y acá ya vamos a ver que hay discontinuidad de estas capas, ¿no? Y de que vamos a encontrar restos necrosados, células inflamatorias y tejido de granulación o fibrosis. Entonces, ahora hablaremos del cuadro clínico. ¿Cómo nos llega a un paciente que tiene una enfermedad ulcerosa péptica? Acá tenemos un grave problema porque el 70% de los casos de pacientes con úlcera péptica son asintomáticos, o sea, no nos van a presentar síntomas. Y si nos presenta síntomas, son síntomas muy generales y son síntomas que encajan dentro de un cuadro dispéptico. Ustedes ya llevaron dispepsia, ya llevaron la teoría de dispepsia. Eh, ¿Ustedes qué entienden por dispepsia? ¿A qué le llamamos dispepsia?
¿Alguna? Imelda, Lady. Sería como la indigestión. Molestia, Ya, como la mm, indigestión. ¿Qué, molestia más qué que todo en parte superior del abdomen, alrededor del epigastrio. Ya, muy bien, sí. Complemento también molestia principalmente en el hemiabdomen superior. Sí, cuando hablamos de dispepsia estamos hablando de un síndrome clínico, eso no se olviden, es clínico el cuadro dispéptico, que está asociado a malestar que muchas veces, que coloquialmente nosotros lo conocemos como indigestión y que en general engloba todos los síntomas que puede tener un paciente que nos llevan a sentir disconfort abdominal, ¿no? Que puede ser dolor en epigastrio, puede ser ardor en epigastrio, puede ser sensación de llenura precoz. Entonces, un paciente con dispepsia, una de las causas de un cuadro dispéptico podría ser una úlcera péptica. No es la única causa, pero es, ¿no? Y ustedes cuando vieron su clase de dispepsia vieron que hay múltiples patologías que pueden generar un cuadro de dispepsia. Y bueno, las úlceras es una de las tantas patologías. Entonces, como les digo, muchas veces los pacientes son asintomáticos y nos llegan más bien al hospital cuando ya presenta complicaciones propias del cuadro, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y en el caso de que nos presente síntomas, usualmente son ardor o dolor epigástrico o un síndrome dispéptico en general, ¿no? Que puede ser distensión abdominal, llenura precoz, etcétera. Ahora, clínicamente, yo puedo diferenciar o puedo intentar diferenciar entre una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque las úlceras gástricas usualmente duelen cuando ingiero comidas. ¿Por qué? Porque si la úlcera está en la mucosa gástrica, yo ingiero comidas y al ingerir comidas estoy estimulando también la secreción ácida del estómago, ¿no? Y acuérdense que la acidez gástrica es un factor agresor. Entonces, es normal que si mi paciente tiene una úlcera en el estómago, cuando ingiera va a sentir molestia. En cambio, en la úlcera duodenal, acuérdense que en el intestino delgado no hay medio ácido, al contrario, en el intestino delgado se secreta bicarbonato para neutralizar la acidez que viene del estómago. Entonces, un paciente con una úlcera duodenal más bien se va a sentir aliviado cuando ingiere comidas y va a sentir molestias en ayunas. Ya. O durante la noche, durante los periodos de ayuna prolongado es donde más siente molestia. Y más bien su dolor se va a aliviar cuando ingiere alimentos, que es todo lo contrario a una úlcera gástrica. Entonces, estos aspectos es importante considerar cuando nosotros le hacemos la historia clínica al paciente, ¿no? Preguntarle. ¿Y ese dolor, ese malestar que siente, empeora con la comida o mejora con la comida? Si te dice no, empeora con la comida. Por eso ya no estoy comiendo porque cada vez que como se activa. Entonces dices, uy, podría ser una úlcera gástrica. Y ahí hay que tener mucha atención porque, como les dije, las úlceras gástricas tienen el riesgo de malignizarse. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una úlcera? Tenemos las hemorragias, las obstrucciones, las fístulas o las perforaciones. Las hemorragias son las más frecuentes, ya que se conocen como hemorragia digestiva alta, principalmente, ¿no? Porque las úlceras están a nivel de estómago o duodeno. Ahora, el diagnóstico, ¿cuándo yo voy a sospechar de un paciente que tiene una úlcera péptica? Voy a sospechar frente a un paciente que me viene con un cuadro dispéptico y además tengo el antecedente epidemiológico. O bien ha tenido infección por Helicobacter pylori o de repente ha consumido AINES, ¿no? Esas dos cosas es importante que nosotros preguntemos a la hora de hacer la historia clínica, ¿no? Si es consumidor de AINES, no le vamos a decir, ¿no? Que si usted consume AINES porque de repente no sabe, pero sí podemos decirle, ha consumido ibuprofeno, se ha automedicado por algo, o de repente, ¿no? Usted de repente es un paciente que utiliza AINES de forma crónica porque tiene algún dolor a nivel osteomuscular, entonces eso también es importante que tengamos en cuenta. Y también saber si
has tenido infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y si fue tratada o no fue tratada, si completó el tratamiento, ¿no? Esas son cosas que nosotros tenemos que considerar a la hora de preguntar al paciente. Entonces, el diagnóstico definitivo de una úlcera péptica se va a hacer a través de la endoscopía, ¿no? La única manera de yo verificar que realmente el paciente tiene una úlcera es viéndola. ¿Y cómo la veo? Mediante un estudio endoscópico, ¿no? Que ustedes ya seguro han visto en sus rotaciones. Este, y ya, bueno, mediante el estudio endoscópico yo voy a ver la presencia de la úlcera, ¿no? Y así es como hago el diagnóstico. Pero ojo, no a todos los pacientes que tienen una úlcera péptica se les hace necesariamente estudio endoscópico. Muchas veces se queda como diagnóstico y se le da tratamiento empírico, ¿no? No he hecho la endoscopía, pero le doy un inhibidor de bomba de protones y el paciente mejora, ¿no? Entonces asumo que sí hubo una úlcera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una úlcera gástrica, porque como les digo, estas tienen riesgo de malignizarse. Em, ya. Entonces, ¿cómo tratamos una enfermedad ulcerosa péptica? El tratamiento se va a basar en dos pilares. Uno, erradicar el Helicobacter pylori, porque les dije, el 70% de casos de úlcera péptica está asociado a infección por Helicobacter. Entonces, lo primero que tengo que asegurarme es de que no haya Helicobacter en ese paciente. Si lo encuentro, lo erradico. Y si no lo encuentro, si me sale negativo, entonces no hay problema. Y lo otro es tratar de neutralizar el ácido gástrico, que es uno de los factores lesivos, ¿no? ¿Cómo usualmente neutralizo el ácido gástrico? Mediante el uso de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué IBPs ustedes conocen o se acuerdan? Omeprazol. Ya, Omeprazol. omeprazol es el más conocido. Eh, o- ¿Y te acuerdas la dosis de omeprazol que se da? Úlcera, úlcera. Creo que era 20 Ajá, miligramos. sí, muy bien, 20 miligramos. ¿Qué otro IBP, de qué otro IBP se acuerdan? Yo sé que usualmente se receta omeprazol, ¿no? Es el que más se receta, que más se conoce también. Eh, es parecido al esomeprazol también. Muy bien, eso omeprazol es otro. Todos los Pantoprazol. Ajá, Sí. muy bien. Pero acuérdense que omeprazol es el más conocido y la dosis es 20 miligramos. Y bueno, están los otros, ¿no? Que acabas de mencionar, lansoprazol, pantoprazol y omeprazol. Pero ustedes acuérdense que estos otros, inhibidor de bomba de protones tienen dosis diferentes, ¿no? Por ejemplo, el esomeprazol, el pantoprazol, la dosis es 40 miligramos al día. Y usualmente se da en ayunas, no se olviden. Los IBP se dan en ayunas. Entonces, si bien probablemente este sea el omeprazol es el IBP que más se indica, se receta, igual tengan en consideración que con los otros IBPs se manejan dosis distintas, ¿no? Eso hay que acordarse. Entonces, yo tengo una úlcera péptica, asumiendo que el paciente no tiene complicaciones, ojo, ¿no? Lo que le voy a dar para tratarlo es IBPs, que es para neutralizar el ácido. Usualmente, ya saben, damos omeprazol 20 miligramos. Ahora, el tiempo que voy a dar IBPs depende de si se trata de una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si es duodenal o gástrica? Con endoscopía, acuérdense. De todas maneras, la clínica me puede orientar, ¿no? Lo que les decía, si empeora o mejora con las comidas es un dato importante. Entonces, si estamos frente a una úlcera duodenal, el tratamiento con IBPs dura 4 semanas, ¿ya? Y si estamos frente a una úlcera gástrica, el tratamiento con IBPs dura 8 semanas. Pero ahora acá yo quiero decirles algo muy importante. Cuando yo tengo un paciente con una úlcera y le doy IBPs, ¿no? De repente le doy, por ejemplo, 4 semanas. Este, y
es una úlcera duodenal y le doy 4 semanas. ¿Le vuelvo a hacer una endoscopía? No, ¿ya? No le hago endoscopía, salvo que yo sospecho de una recidiva. ¿Cómo yo sospecho de una recidiva? Por la clínica, ¿no? Lo que hay que preguntar al paciente es si ha mejorado sus síntomas o si no le ha hecho efecto de repente. Y también es importante, de repente no le hace efecto, pero tú le preguntas, ¿y ha tomado todos los días en ayunas su IBP? Y te dice, no. O ha dejado los malos hábitos, ¿no? De repente es un fumador. No ha dejado de fumar, no ha seguido el tratamiento, a veces toma la pastilla, a veces no. Así yo no puedo esperar que mejore, evidentemente. Entonces, ahí es importante preguntar si verdaderamente he seguido el tratamiento y cómo está la clínica, ¿no? Para ver si para valorar yo si es necesario o no hacerle una endoscopía de control. Ya, eso en el caso de úlcera duodenal. Pero cuando estamos frente a una úlcera gástrica, sí es importante que yo haga una endoscopía a control, porque, como les dije, las úlceras gástricas malignizan, ¿no? Pueden llevar a un cáncer gástrico. Entonces, a este de acá es importante que nosotros le hagamos el control endoscópico a la úlcera gástrica. Y acuérdense, habían dos cosas que nosotros teníamos que preguntar cuando estábamos frente a un paciente con úlcera. ¿Ingirió AINES o es Helicobacter pylori positivo, ¿no? Ya. Si no ingirió AINES, entonces, em, ya, si no ingirió AINES o no es Helicobacter pylori positivo, yo le hago otro test de detección de Helicobacter. ¿Por qué? Porque de repente dice, no, yo no tengo infección por Helicobacter, pero de repente no, él no sabe, pero sí tiene. Entonces le tengo que hacer test de detección. ¿Ustedes se acuerdan con qué test este, hacíamos la detección de Helicobacter? El test de aliento. Ajá, sí, muy bien, el test de aliento. Entonces ahí solicitamos el test de aliento, ¿no? Es rápido, es económico. Entonces se le hace el test de aliento y veo si es Helicobacter pylori negativo o si es positivo, ¿no? Si es negativo, entonces, si es negativo y no consume AINES, igual hay que indagar un poquito más para saber qué es lo que puede estar causando la úlcera. Pero si es positivo, la respuesta es simple, ¿no? Si es positivo, ¿qué le doy? Tratamiento erradicador. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuál es el tratamiento erradicador para Helicobacter pylori? Chicas, ¿alguna? Creo que es la bomba de protones, el Ya, omeprazol, también la tetraciclina ya, y el metronidazol. Sí, no, ya. no sé si es. Sí, está bien, está bien. El que has mencionado es la terapia cuádruple y te faltó agregarle el bismutol, el bismuto, que es ay, se me fue, IBPs, tetra, metronidazol y bismuto. Pero la terapia triple, acuérdense que lleva amoxi, IVP y claritromicina. Y acuérdense que se toma por 7 a 14 días, ¿no? Son varias pastillas que se van a tomar por 2 semanas aproximadamente. Eso voy a dar siempre y cuando tenga un Helicobacter pylori positivo. Igual esto lo van a repasar de nuevo con Lilian porque hay una teoría que es infección por Helicobacter pylori en específico, pero sí es importante que se acuerden, ¿no? Terapia triple, terapia cuádruple para erradicar Helicobacter pylori. em, Terapia triple, ya saben, amoxicilina, claritromicina y el inhibidor de bomba de protones, que puede ser omeprazol, esomeprazol, esomeprazol. Y terapia cuádruple, que es eh, que es metronidazol tetraciclina. Ahí se pueden jugar también con levofloxacino o ciprofloxacino y el bismuto.
¿no? Eso es la terapia cuádruple. Entonces, si es Helicobacter pylori positivo, le doy sus antibióticos. Pero de repente no es Helicobacter pylori positivo, pero te dice, sí, he estado consumiendo AINES. Si he estado consumiendo AINES, yo tengo que ver, ¿puedo retirar los AINES? Sí, sí o sí, no. Si puedo retirar los AINES, obviamente los dejo, ¿no? Porque eso es lo que está causando la úlcera. Pero de repente no puedo retirar los AINES. ¿En qué caso se les ocurre a ustedes de que un paciente no pueda retirar los AINES? ¿Por qué un paciente no podría dejar de tomar su ibuprofeno, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguno? Usualmente es cuando un paciente sufre de un dolor crónico y es por eso que está tomando antiinflamatorios, ¿no? O un paciente, por ejemplo, reumatológico, que va a sufrir de dolores crónicos también, como un paciente con artritis reumatoide de repente. Entonces, en esos casos no le puedes retirar el antiinflamatorio porque es su tratamiento para la analgesia, ¿no? Al paciente no lo podemos dejar con dolor. Entonces, si ese es el caso, lo que yo hago es, le doy tratamiento, o sea, le doy IVPs condicional al consumo de AINES, ¿no? O sea, si consume, es como si consume AINES de forma crónica, le digo, ok, entonces para proteger a tu estómago, tú vas a tomar tus IVPs todos los días en ayunas. Entonces, así es el abordaje, ¿no? ¿Qué pasa si después de darle el tratamiento erradicador a Helicobacter me sigue saliendo positivo? Entonces le doy un segundo tratamiento erradicador. De repente me vuelve a salir positivo, le voy a dar un tercer tratamiento erradicador. Ustedes van a ver después que en el esquema de tratamiento de infección por Helicobacter pylori, que existen, ¿no? Varios tipos de esquemas si es que hay refractariedad del tratamiento. Y ya. Ese básicamente es el abordaje para un paciente con una úlcera péptica y acuérdense que toda úlcera gástrica, cuando estamos frente a una úlcera gástrica, hay que hacer biopsia para asegurarnos que esa úlcera gástrica no sea una úlcera maligna y que estar tratándose de un cáncer y no solo de una úlcera, ¿ya? Eso es importante. Ahora, las complicaciones. Tenemos tres tipos de complicaciones, que son la hemorragia, la perforación y la obstrucción. La hemorragia es la complicación más frecuente y como habíamos visto, muchos casos de enfermedad ulcerosa péptica son asintomáticos. Entonces, lastimosamente, las descubrimos cuando ya el paciente llega a emergencia por una hemorragia digestiva. Esto ocurre en el 15 a 20% de los pacientes, es la causa más frecuente, es mortal, causa la muerte en causa el 25% de las muertes de pacientes por enfermedad ulcerosa péptica, que sufren de enfermedad ulcerosa péptica, y muchas veces es el primer signo de una úlcera, ¿no? Porque como habíamos visto suele ser asintomático. Entonces, ¿cómo me llega a la emergencia un paciente que tiene una hemorragia digestiva? Se va a tener signos y síntomas de sangrado. Pero ¿cuáles son esos signos y síntomas de sangrado? Para empezar, si estamos hablando de una úlcera gástrica o duodenal, ¿de qué tipo de hemorragia digestiva estamos hablando? ¿Alta o baja? ¿Qué dicen? La alta, Ajá, muy porque bien. está encima del ángulo de trades, creo. Excelente, Ujú. muy bien. Por encima del ángulo de Treitz, entonces estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. Hasta ahí bien. Ya, pero si estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el signo característico de una hemorragia digestiva alta? Signo de sangrado. La hipotemesis, Ya, Ujú. hematemesis y otro signo. Imelda, melena. ¿querías? Melena, Ajá, muy bien, excelente. Melena y hematemesis. ¿Qué es la melena, Imelda? ¿Te acuerdas? ¿Qué entiendes por melena? son esas oscuras que ya prácticamente ya siguen digeridas, ya están, ya han pasado por el tracto intestinal.
por lo cual ya Ex- están con ese color negruzco. Muy bien. Son heces pastosas, oscuras, malolientes, negras, y que justamente son negras por lo que acabas de mencionar, ¿no? Que como el sangrado ocurre por encima del ángulo de Treis, de todas maneras toda esa sangre pasa a través del tracto digestivo y como se sigue produciendo la digestión, entonces ya llegan al ya salen negras, ¿no? Por esa digestión de la sangre. Muy bien, excelente. Melena. ¿Y la hematemesis? ¿Qué entiendes por hematemesis, Lady? Es el vómito con sangre que puede ser rojo brillante o también color negro, de acuerdo del sangrado si está activo o algo así. Ya, muy bien. Y, por ejemplo, un paciente, a veces, problemas respiratorios nos pueden dar hemoptisis, ¿no? Em, uy, ya. Algunos problemas respiratorios nos pueden dar hemoptisis. ¿Cómo diferenciarías una hemoptisis, que también va a salir por la boca, ¿no? De una hematemesis. ¿Qué te ayudaría a diferenciarlos? ¿Alguna idea? Porque la hematemesis proviene del tracto digestivo, ¿no? Son sangrados. En cambio, la hemoptisis proviene del tracto respiratorio. La diferencia principalmente es que en la hematemesis, como es un vómito con sangre, va a haber contenido alimenticio, ¿no? Es la sangre con contenido alimenticio. En cambio, la hemoptisis no viene acompañado de contenido alimenticio. Eso es algo que tienen que acordarse. Ya, entonces, excelente. Me han dicho muy bien los signos y síntomas de sangrado, que son melena, hematemesis, pero además de eso, ¿qué otros signos y síntomas? ¿Cómo encontrarían un paciente que está sangrando? Puede estar hipotenso también. Pálido. A ver, un ratito, chicas. Ya, chicas, ¿me escuchan, no? Uy, Sí. ya, genial. Uy, ya, entonces. Continuamos. Me estabas diciendo, Lady, que también puede venir acompañado de... Hipotensión y taquicardia puede ser. muy bien, excelente. Hipotensión, taquicardia, que eso ya son signos y síntomas sistémicos propias de podríamos llamar signos y síntomas de hipovolemia, ¿no? Porque si estoy perdiendo sangre, estoy perdiendo volumen también. Entonces, va a haber hipotensión, va a haber taquicardia, podría haber taquipnia también, diaforesis, sudoración, etc. Muy bien, entonces así me llegaría un paciente con hemorragia. Ahora, esa es una de las complicaciones, es la más frecuente. Pero otra complicación es la perforación. ¿Para qué perforaciones? Porque ese defecto mucoso ya había progresado bastante y en algún punto hay necrosis de la mucosa gástrica, ¿no? Y la necrosis produce una perforación. Este es, esta complicación es menos frecuente, ocurre en el 5% de pacientes y representa el 2/3 de las muertes. O sea, hay más mortalidad por una perforación que por una hemorragia. Sin embargo, las hemorragias son más frecuentes. Y aquí que vamos a tener son signos y síntomas de peritonitis. Ahora, ¿cuáles son esos signos y síntomas de peritonitis? ¿Se acuerdan? Imelda, ¿te acuerdas algún signo o síntoma de peritonitis? Dolor súbito. Ya, excelente. El dolor súbito, ¿no? Un dolor abdominal
signo Ok. agudo. Ya, ya. ¿Qué otra cosa, Lady? ¿Te acuerdas de otro signo síntoma de peritonitis? Puede haber fiebre tal vez. Ya, podría haber fiebre. Otro, uno sí, en semiología, no sé si se acuerdan, les enseñaron signos y síntomas típicos de peritonitis. ¿Se acuerdan alguno? Rigidez abdominal. Náuseas, vómitos. Excelente, muy bien. Náuseas, vómitos, sí, puede haber náuseas y vómitos, pero principalmente lo que acabas de decir, rigidez abdominal, que también se le conoce como abdomen en tabla. Rigidez abdominal, abdomen en tabla. ¿Por qué? Porque como ha habido una perforación del estómago, el contenido sale al espacio, a la cavidad peritoneal, ¿no? El contenido va a salir a la cavidad peritoneal y va a contaminar la cavidad peritoneal. Acuérdense que es un espacio virtual, ahí no debería haber nada. Si el contenido del estómago sale, va a producir inflamación y toda esa inflamación va a generar una reacción peritoneal que se va a manifestar como rigidez a nivel abdominal, abdomen en tabla, y ahí vamos a encontrar signos de reacción peritoneal, que eran el signo de Bloomberg, no sé si se acordarán, o el signo de Guneau de Musi, así lo llamaban. Bloomberg positivo o el de Guneau de Musi. Esos son signos y síntomas de peritonitis o de perforación, ¿no? Entonces, estas características también nos ayudan para poder identificar en un caso clínico si estamos frente a una hemorragia o una perforación. Y otra complicación, pero menos frecuente, mucho menos frecuente, va a ser la obstrucción. Esto ocurre en el 2% de pacientes. Y acá algo importante es que se va a presentar en úlceras crónicas, ¿no? Estas acá pueden presentarse de forma más aguda, pero la obstrucción no. ¿Por qué? Porque la úlcera, acuérdense que es una lesión, es un defecto mucoso. Y siempre que hay lesión de un tejido, al mismo tiempo el tejido va a intentar recuperarse, ¿no? Y para eso va a haber cicatrización. Y si hay cicatrización, también hay fibrosis. Pero acuérdense que cuando hay fibrosis, en el intento del tejido de querer recuperarse, cuando hay fibrosis, eso quiere decir que el tejido también no regresa, no recupera toda su funcionalidad, ¿no? La fibrosis genera cierta rigidez. Entonces, si yo tengo una úlcera ahí que lleva mucho tiempo, que todo el tiempo, que el factor lesivo persiste y que no hay mejoría, entonces va a haber fibrosis, 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 y en algún punto esa fibrosis puede generar una obstrucción. Cuando, sobre todo, cuando la úlcera se encuentra cerca al píloro, ¿no? O sea, como ustedes acuérdense, fondo, tenemos al estómago, ¿no? Fondo, cuerpo, antro, y de ahí viene el píloro, ¿no? Un poco feo me salió el estómago ya, pero antes de llegar ahí está. Ya, antes de llegar al duodeno está el píloro, ¿no? Entonces, si la úlcera aparece de este lado, acuérdense que el píloro es como que una válvula, ¿no? Una válvula entre el estómago y el duodeno. Entonces, si la úlcera es cerca al píloro, que es como una válvula y empieza a cicatrizar, se fibrosa, se endurece, se pone rígida, en algún punto puede obstruir el píloro. Y si me obstruye el píloro, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar un síndrome pilórico que usualmente se caracteriza por vómitos, pero son vómitos postprandiales y usualmente o sea, es regular tiempo después de haber ingerido comidas. Ahora, para que haya un síndrome pilórico es porque está obstruyendo completamente el píloro, ¿no? El tema es que este tipo de obstrucción no se produce usualmente por una úlcera. Es bien difícil que una úlcera te lleve a un síndrome pilórico, pero
sí puede generar una obstrucción parcial y esta obstrucción parcial va a generar molestias. ¿Qué molestias? Dolor abdominal cólico, incapacitante, ¿no? Y usualmente asociado a la ingesta de comidas. Entonces, esas son las principales complicaciones de una úlcera péptica y le vamos a dar importancia sobre todo a la hemorragia digestiva alta, que es la más frecuente. Entonces, lo que mencionaron ustedes, la hemorragia digestiva alta es un sangrado que se produce por el ángulo de Treitz y las causas son principalmente la presencia de úlcera péptica. Ya. La causa principal de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica gastroduodenal, mira, con una frecuencia de 40 o 50%, pero hay otras causas como las varices esofágicas, que las varices esofágicas son las principales causas de hemorragia digestiva alta, pero de origen varicial se llama. Porque cuando no hablamos de origen no varicial, se le dice hemorragia digestiva alta no varicial, que son los dos grandes grupos, son los dos grandes grupos de hemorragia digestiva alta. Otro puede ser las erosiones gástricas y duodenales, y yo les había dicho que erosiones son los defectos mucosos, pero que o bien no llegan a la capa muscular de la mucosa o bien son menores a 0,5 centímetros. Otra causa de hemorragia digestiva alta es el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Se acuerdan en qué consiste ese síndrome? ¿Alguno de ustedes? El síndrome de Mallory-Weiss se produce cuando hay vómitos recurrentes. Un paciente con vómitos recurrentes por el mismo esfuerzo al producirse los vómitos va a desgarrar la mucosa gástrica y puede producir esta hemorragia digestiva. Otra causa son las esofagitis en menor frecuencia, tumores, las angiodisplasias, y la enfermedad de Dieulafoy. Ahora, el cuadro clínico, justo ya lo habíamos visto. Vamos a tener un cuadro clínico de signos y síntomas de sangrado, que eran la melena y hematimesis, y signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué se produce la inestabilidad hemodinámica? Porque yo estoy perdiendo sangre y cuando pierdo sangre pierdo volumen sanguíneo. Entonces, ¿cómo va a estar mi paciente? Va a estar pálido, hipotenso, taquicárdico, diaforético, sudando profusamente y podría tener vértigo también. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con una hemorragia digestiva alta, bueno, hay que hacer la correspondiente anamnesis, exploración física y hay que tomar algunos datos importantes, ¿no? Desde cuándo tiene ese problema, para yo también poder valorar la pérdida sanguínea, ¿no? De repente el paciente lleva con melena desde hace ya 3 días y no vino inmediatamente. También acuérdense que cuando yo pregunto si es que hay melena, porque de repente el paciente te dice que, que tiene las heces oscuras, pero heces oscuras no es sinónimo de melena, hay que indagar bien, porque ustedes tienen que acordarse que hay algunos medicamentos que también nos curan las heces, como cuál, el sulfato ferroso. Ya, eso es muy importante. El sulfato ferroso oscurece las heces y puede que tu paciente es anémico, toma su hierro y de pronto las heces le salen negras y viene preocupado de emergencia. Entonces, esto hay que preguntar, ¿no? Y hay mucha gente que toma sulfato ferroso, entonces, importante. Otro fármaco que también te oscurece las heces, el bismuto. También tienen que preguntar, por ejemplo, vimos que los pacientes con infección por Helicobacter toman su bismuto y podría ser también que le oscurezca las heces, ¿no? Acá dos cosas. Indagar bien cuando el paciente nos dice que tiene heces oscuras y acuérdense también, antes que me olvide, ¿no? Acuérdense también que si el paciente te dice que tienes que hacer, tiene heces oscuras, yo tengo que verificar. Entonces tengo que hacer tacto rectal. Importantísimo, no se olvide hacer tacto rectal. Y también indagar esto, ¿no? Por si ha tomado estos medicamentos. Y también esto nos hace recordar que cuando nosotros recetamos uno de estos medicamentos, también tenemos que avisar al paciente que es probable que sus heces se oscurezcan
para que luego no llegue a emergencia preocupado porque tiene las heces oscuras. Entonces esto tiene que acordarse. Otra cosa que tenemos que preguntar es si ha ingerido AINES, estoy ya buscando una etiología, si ha tenido episodios de epigastralgia anteriormente o de repente es la primera vez, si consume anticoagulantes o antiagregantes, ¿no? La aspirina, ya les dije que consumen muy frecuentemente los adultos mayores. Este, Otra cosa que tenemos que preguntar es si tiene hepatopatías asociadas, ¿no? Si alguna vez se ha sufrido de hepatitis B, hepatitis C, o si de repente ya tiene el diagnóstico de cirrosis. De repente no tiene el diagnóstico de cirrosis, ¿no? Pero puede ser que es un paciente que te dice que consume bastante alcohol y cuando tú lo evalúas y a la inspección te das cuenta que tiene estigmas hepáticos. Entonces tú dices, uy, de repente por ahí hay una cirrosis y eso es lo que ha causado la hemorragia digestiva alta. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces lo primero que yo voy a hacer en emergencia, porque para yo indagar todo esto voy a necesitar un poco más tiempo, ¿no? Pero el paciente está sangrando, está hipotenso, y yo no puedo preguntarle ahí todo eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es canalizar dos vías, porque como está perdiendo sangre, acuérdense que este como está perdiendo sangre, hay que recuperar esa volemia, ¿no? Entonces tengo que estabilizar a mi paciente y después de que estabilizo al paciente, yo tengo que determinar si estoy frente a una hemorragia digestiva alta de origen no varicial o una hemorragia digestiva alta de origen varicial. La de origen varicial no la vamos a ver ahorita porque eso le corresponde a otro tema, que es complicaciones de la cirrosis hepática. Pero nos vamos a enfocar en la hemorragia, en la hemorragia digestiva alta de origen no varicial, o sea, principalmente por úlcera péptica. Entonces, si es de origen no varicial, yo le tengo que dar IVPs en bolo y en infusión. ¿Se acuerdan la dosis en bolo de omeprazol que le voy a dar al paciente? ¿Se acuerdan? Usualmente en bolo lo que doy de IVPs es 80 miligramos. ¿Ya? 80 miligramos endovenoso le doy en bolo. Y de infusión, luego de que le administro los 80 miligramos, le voy a dejar a 8 miligramos por hora. Así es. Esa es la dosis, 80 miligramos. Así que 8. Acuérdense del 8. Entonces, eso como manejo inicial. Pero luego yo tengo que estratificar el riesgo y valorar si requiere o no una endoscopía de urgencia. ¿Ya? Porque acuérdense que nosotros estamos en emergencia. ¿Cómo estratifico el riesgo? A través de una escala, que es la escala de Glasgow-Blatchford, que es este que está acá. Tic, 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 nos vamos hacia acá. Entonces, el score de Glasgow-Blatchford, a veces solo se conoce como score de Blatchford, nos va a evaluar los siguientes parámetros. Primero, el boom, ¿no? El porcentaje, la relación urea-nitrógeno en sangre. Luego, el nitrógeno, perdón, el nitrógeno ureico en sangre. Luego, la hemoglobina del paciente, ¿no? Y acuérdense que la hemoglobina, el, el punto de corte de hemoglobina depende de si es hombre o mujer. Otro es la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si hay presencia de melena, si ha habido un síncope, si tiene el antecedente de una enfermedad hepática o si tiene un antecedente de falla cardíaca, ¿no? Yo tengo que valorar todos estos criterios y en función a estos valores yo voy a tener un puntaje. ¿Ya? Y el puntaje que me dé esta escala, en función al score, yo voy a ver si requiere o no tratamiento endoscópico o si requiere o no ingreso hospitalario, ¿no? Si de repente te sale un score de Blatchford menor a 1, entonces el manejo es de forma ambulatoria. ¿Ya? Si me sale un
un score menor a 3, no le hago endoscopía. O sea, lo trato, pero sin hacer endoscopía. Pero si es mayor a 3, le hago endoscopía digestiva, sí o sí. Y es una endoscopía digestiva de urgencia. Ahora, ¿por qué yo hago la endoscopía? Ya sé que está sangrando, pero yo necesito saber cuál es el foco de sangrado. Y acá es donde yo voy a ver si es que voy a utilizar una escala que es ay, se me fue el nombre, la clasificación de Forrest, que nos va a permitir tomar una decisión, nos va a permitir determinar la conducta terapéutica a seguir. ¿Ya? Para eso es importante determinar si requiere o no mi paciente una endoscopia de urgencia y si requiere manejo hospitalario. Entonces, para eso está la clasificación de Forrest. ¿Ya? La clasificación de Forrest lo que nos permite es, uno, describir la apariencia endoscópica de la úlcera que está sangrando y otro, determinar la conducta terapéutica a seguir en función al riesgo de recidiva. ¿Ya? Y esto, chicos, siempre preguntan, así que no se olviden, preguntan en examen. Esto sí, hay que aprendérselo. La clasificación nos dividirá las úlceras en tres grados. Tipo 1 es porque hay un sangrado activo. Tipo 2 es que tengo indicios de sangrado reciente y tipo 3 es una úlcera de base limpia, ¿no? Acá tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. 1, 2 y 3. Entonces, la tipo 1 a su vez se va a subclasificar en dos. Una 1A, que es esta de acá, y que le vamos a decir sangrado en chorro o en jet. ¿Por qué? Precisamente porque la úlcera pues, la van a encontrar así, como un caño, sangrando. Ese sangrado en chorro en jet, úlcera 1A. Si de repente la úlcera está sangrando, pero no así como caño, sino que es un sangrado más leve, pero se dispersa el tejido adherente, ¿no? Así. Este se conoce como sangrado en napa o en sábana. Este es 1B. Ahora, tanto la 1A como 1B, si yo estoy viendo el sangrado es porque es muy probable que esa úlcera siga sangrando, porque hay un sangrado activo. Esto quiere decir que estas van a tener alto riesgo de resangrado y por lo tanto, sí o sí me van a ir a hemostasia endoscópica. ¿Ya? ¿Cómo es la hemostasia endoscópica? Algunos gastroenterólogos lo que hacen es básicamente ingresan en el endoscopio, ven la úlcera, está sangrando, inyectan adrenalina porque la adrenalina produce vasoconstricción para parar el sangrado, ¿no? Hay distintas formas de hacer hemostasia endoscópica, pero eso este, ya es un manejo más especializado. Lo que ustedes tienen que saber es que si tengo una úlcera con sangrado activo, le voy a hacer hemostasia. ¿Ya? Ahora, la no voy a ver el sangrado en el momento, pero que tengo indicios de que sangró hace poco, como cual la 2A, que vamos a ver el vaso visible. Entonces, esta 2A también tiene un alto riesgo de sangrado, porque estoy viendo el vaso. Y entonces también va a requerir terapia endoscópica, hemostasia endoscópica. La 2B ya no veo el vaso, pero veo un coágulo adherido, ¿no? Acá es una úlcera que ya está en proceso, que sangró y que ya está en proceso de cicatrización. Entonces, la 2B es la que está en el limbo, digamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una úlcera 2B con un coágulo adherido, lo vamos a dejar a criterio del gastroenterólogo. Él va a decidir si le hago hemostasia endoscópica o solo le doy su IVP endovenoso, ¿no? Que habíamos dicho que en bolo inicial era 80 miligramos y que luego 8 miligramos en infusión, ¿no? Entonces, el 2B depende del médico, así que acá lo dejamos en duda. Pero si yo tengo un 2C o un 3, el 2C va a ser una lesión plana cubierta de hematina, así.
Y el tipo 3 va a ser una úlcera de base limpia, ¿no? Que es esta de acá. Acá no hay para nada estigmas de sangrado. Entonces, en estos dos, yo le doy su IVP, pero le voy a dar su IVP oral. Se va con omeprazol oral. En cambio, el 2B, como les dije, que era coaguladrido, tengo dos opciones, o le doy hemostasia endoscópica o le doy omeprazol, pero endovenoso, no se olvide. Ahora, es un poco raro que un paciente llegue a emergencia con un sangrado activo y que tú le hagas la endoscopía y que encuentres una 2C. Eso no va a pasar. Una 2C o una 3 o una estadio 3, ¿no? Imposible, porque si no, ¿dónde está el foco de sangrado? Usualmente si llega a emergencia va a estar en uno de estos cuatro estadios, ¿no? En sangrado en sangrado en napo en sabana, vaso visible o coágulo adherido. Y ya, chicas, esta es la bibliografía que vi para revisar. ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro. Genial. Bien, chicas, entonces ahora nos vamos con cáncer de esófago. Uy, ya. Esperen un ratito que voy a conectar mi laptop para que no se haga. Listo. Ya, ahora sí. Y entonces, continuamos con cáncer de esófago. Esto es la tabla de contenidos. Vamos a ver algunos aspectos generales, los tipos histológicos, el cuadro clínico, diagnóstico, estiaje y tratamiento. Entonces, ya, para hablar de cáncer de esófago, primero tenemos que recordar un poquito de anatomía. Entonces, el esófago, ustedes ya saben, es una porción del tracto digestivo. Es una porción del tracto digestivo y es un tubo muscular, ¿no? Porque la principal función del esófago es transportar el bolo alimenticio, ¿no? Transportar el alimento que va a llevar la comida desde la orofaringe hasta el esófago, ¿no? El bolo alimenticio prácticamente. Entonces, es una estructura muscular que mide aproximadamente 25 centímetros y que se proyecta desde el C6 hasta T11 y va a tener tres porciones, ¿ya? Una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La porción abdominal es pequeñita, atraviesa este, el diafragma y ahí viene la porción abdominal, tendrá lo mucho que unos 4 centímetros y ya se forma el estómago, ¿no? Las porciones más largas son la cervical y la torácica. Entonces, al igual que todo el tracto digestivo, ustedes saben que el esófago va a tener sus capas, ¿no? Serosa, mucosas o mucosa, muscular, debería tener después la serosa, pero el esófago justamente va a tener la peculiaridad de que no va a tener serosa, ¿no? Y luego de la serosa la apéndice. Ya. Y precisamente el hecho de que no tenga serosa es lo que hace que cuando tengamos, lo que genera que sea muy fácil la diseminación del cáncer a este nivel, ¿no? Ese es un aspecto histológico muy importante del esófago, no tiene serosa. Entonces, ustedes ven que el esófago está rodeado de distintas estructuras anatómicas de importancia, ¿no? Por delante del esófago vamos a tener la tráquea y por detrás del esófago vamos a tener la columna vertebral. Entonces vemos que el esófago está muy cerca a la vía respiratoria y al mismo tiempo muy cerca a estructuras óseas. Y además vemos que está la aorta, el arco de la aorta. Entonces, em, es por esto, por la cercanía que tiene a distintas estructuras anatómicas, cuando tenemos un cáncer a nivel esófago, la principal forma de diseminación va a ser por contigüidad, ¿no?
va a invadir estructuras anatómicas adyacentes. Entonces, cuando hablamos de cáncer de esófago, hay que tener en cuenta algunos aspectos epidemiológicos, ¿no? Este representa el 5 a 7% de tumores del tracto gastrointestinal. N- No es el más frecuente. Ustedes recuerden que los cánceres del tracto gastrointestinal más frecuentes son colon y estómago, ¿no? Mire, es la novena neoplasia maligna en cuanto a frecuencia. Se presenta más en hombres que en mujeres. Hay cierta variabilidad geográfica y los tipos histológicos son principalmente el carcinoma escamoso o epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Cuál de los dos es más frecuente? El carcinoma escamoso, ¿no? Acuérdense que carcinoma escamoso o epidermoide es lo mismo. Sin embargo, si bien el escamoso es el más frecuente, tienen que tener en cuenta que el adenocarcinoma ha estado aumentando en los últimos años en cuanto a incidencia. Ahora, en cuanto a la patogenia del cáncer, es muy similar en todos los cánceres, ¿no? Hay una alteración inicial, una lesión premaligna o, bueno, una lesión que va a condicionar a un cambio en la estructura histológica, que en este caso lo vamos a llamar metaplasia, y que cuando hablamos del cáncer de esófago, esta metaplasia tiene nombre y apellido, ¿no? Que se le conoce como, ¿se acuerdan cuál es la metaplasia que se considera una lesión premaligna para el adenocarcinoma esofágico? Lady o Imelda, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la metaplasia de Sí, esófago? pero es de Barrett. Ajá, muy bien. Esófago de Barrett. Ahí está. El esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia, es decir, un cambio del epitelio estratificado plano del esófago, eso es lo normal, a un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Este, y esta metaplasia nos puede llevar a una displasia, a una lesión premaligna. La displasia nos lleva a un cáncer in situ y si persiste, se convierte en un cáncer invasivo, ¿no? Que, como les dije, va a tener su principal forma de diseminación, va a ser por continuidad, seguida de la linfática. Acá vamos a ver que hay muchos grupos linfáticos alrededor del esófago y la última vía es la hematógena, ¿no? Ahora, como les dije, existen dos tipos histológicos, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Además de la diferencia histológica propia de estos tipos de cáncer, van a haber tanto criterios epidemiológicos o por localización o factores de riesgo que nos van a predisponer a uno u a otro. En cuanto al adenocarcinoma, el principal factor de riesgo para su desarrollo es el esófago de Barrett, ¿no? Que habíamos dicho que es una metaplasia, un cambio del epitelio estratificado plano del esófago por un epitelio cilíndrico simple. Ahora, el esófago de Barrett, ustedes recordarán que está muy asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ende, el tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma. Luego tenemos la obesidad, el tabaquismo o la exposición a radiación. De acá me importa que se acuerden estos dos, que el esófago de Barrett y que la enfermedad por reflujo gastroesofágico son factores de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma. En cambio, el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, como lo quieran llamar, está más asociado al alcohol y al tabaco y a una dieta pobre en nutrientes, ¿no? Y además hay otros factores de riesgo como lo son la lesión esofágica cáustica, la calasia, el síndrome de Plummer-Vinson o el haber tenido un cáncer de cabeza y cuello. En cuanto a la epidemiología, el adenocarcinoma es más frecuente en la raza blanca. En ambos casos, tanto en el epidermoide como en el adenocarcinoma, es más frecuente en hombres que en mujeres.
Y el carcinoma epidermoide está más asociado a la raza afroamericana. En cuanto a la patogenia del adenocarcinoma, se cree que hay una adquisición gradual de mutaciones genéticas. En cambio, en cuanto al carcinoma epidermoide, no ha sido bien definida su patogenia, pero se cree que está asociado principalmente a deficiencias nutricionales y a hábitos nocivos como el alcohol y el tabaco. Algo que no se deben olvidar es que el adenocarcinoma se localiza preferentemente en el tercio distal del esófago, en cambio el carcinoma epidermoide en el tercio medio. Ya, en el tercio medio. Estas es otras características que nos permiten diferenciarlo. Ahora, ¿cómo ustedes se pueden acordar? Los adenocarcinomas son típicos de órganos que precisamente tienen función secretora. ¿Como cuál? Como por ejemplo el estómago, ¿no? Entonces, el estómago, los cánceres del estómago son usualmente adenocarcinomas, porque en el estómago se secretan distintas sustancias. Entonces, cuando tenemos un adenocarcinoma gástrico que de repente se localiza cerca al esófago, se conoce como cáncer de la unión gastroesofágica, ¿no? Porque no queda claro si es un cáncer que le pertenece al estómago o le pertenece al esófago. Ahora, los adenocarcinomas del esófago se localizan en el tercio distal del esófago precisamente porque están más cerca al estómago. En cambio, un carcinoma epidermoide, que es típico de un tejido simple o estratificado plano, como es el tejido del esófago, se va a localizar sobre todo en el tercio medio o en el tercio proximal, ¿no? O en la parte superior. ¿Ya? Eso les puede hacer recordar. El adenocarcinoma es en el tercio distal porque está más cerca al estómago. ¿Ya? Y en cuanto al cuadro clínico, el cáncer siempre se caracteriza, ¿no? Por baja de peso. En el caso de un cáncer que se encuentra en el esófago, si hay un tumor a nivel del esófago, va a generar molestias para pasar la comida, ¿no? Entonces, esas molestias se le conoce como disfagia. Además, si ese cáncer sangra, por ejemplo, puede haber hematemesis o se puede producir dolor torácico. Y bueno, la baja de peso que es típica de todos los cánceres. El problema es que la aparición del cáncer de esófago pasa desapercibida, ¿no? No tiene signos y síntomas que nos puedan indicar, nos puedan dar indicios de que hay un cáncer y por ende es un poco complicado de diagnosticarlos de forma temprana. Ahora, eso, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, en estadios tempranos suele ser asintomático y ese es uno de los grandes problemas. O muchas veces se presenta como disfagia o disconfort retroesternal, ¿no? A veces un dolor así bien silente que pasa desapercibido. Y el problema es que los signos y síntomas o la clínica más florida aparece ya cuando está en estadios avanzados y usualmente ya la detectamos tarde, lastimosamente. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Son signos y síntomas sistémicos como pérdida de peso o anemia, o signos y síntomas de enfermedad, propios de la enfermedad, ¿no? Como ya son la disfagia progresiva, odinofagia, dolor retroesternal, de repente ya encuentro adenopatías cervicales porque ya invadió ganglios, o ronquera, se afecta cuerdas vocales de repente o tos persistente, ¿no? Ahora, ¿qué estudios de imágenes yo puedo hacer este, para el diagnóstico? Uno, un esofagograma varitado. Esto ya casi ni se usa, pero igual siempre lo mencionan. Y no sé si se acuerdan que el cáncer siempre en los estudios radiológicos varitados se muestra como la imagen de la manzana mordida, ¿no? ¿Qué es esta? La imagen de la manzana mordida. Este sería el cáncer. Otros estudios que me ayudan son la endoscopía digestiva alta, esto sobre todo para el diagnóstico, una tomografía
para el estadiaje y la ecoendoscopía que también se utiliza para el estadiaje, ¿no? Estadiaje. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Ustedes se los han repetido seguro hasta el cansancio cuando llevaron oncología. Todo diagnóstico de cáncer se hace con biopsia. Entonces, ¿yo cómo hago el diagnóstico de un cáncer de esófago? Le hago una endoscopía más biopsia, ¿no? Endoscopía para ver el tumor, ver su localización y aprovecho en la endoscopía y pum, tomo una muestra del tumor. Ahora, ¿con eso me basta? No. La biopsia es para yo hacer el diagnóstico, para llevar la anatomía patológica y ver qué tipo histológico es y en función a eso dar el tratamiento más oportuno. Pero además de eso, yo necesito hacer el estadiaje. Necesito ver si hay diseminación a ganglios, si hay metástasis o no hay metástasis. ¿Cómo hago el estadiaje? Lo voy a hacer con una tomografía, ¿ya? Con una tomografía con contraste de cuello, tórax y abdomen. Si hay disponibilidad, porque no todos los hospitales tienen esto, hago el PET-CT, ¿no? Este, el PET-CT, ustedes saben que va a captar, va a captar los tejidos con alto índice metabólico. Un cáncer va a tener un cáncer va a estar en un estado de hipercatabolismo, ¿no? Entonces va a captar bastante en el PET-CT. Y cuando estamos frente a un cáncer de esófago, hay que considerar también la broncoscopía. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que detrás del esófago tenemos a la tráquea y, perdón, adelante del esófago tenemos a la tráquea y detrás a la columna vertebral, ¿no? Entonces, por la cercanía, por contigüidad, es probable que un tumor de esófago invada la tráquea. Entonces necesito corroborar la integridad de la vía aérea. Entonces, en algunos casos, obvio, no en todos los pacientes que tienen cáncer de esófago le hago broncoscopía, pero dependiendo de la localización o de los estudios e imágenes hechos, yo puedo valorar este, hacer una broncoscopía, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos una tomografía en la que justamente, miren, aquí está la columna vertebral y este es el esófago. Entonces, para empezar, vemos que las paredes del esófago están engrosadas, pero acá está el tumor. Y es más, acá hemos visto que acá se ve que hay bueno, creo que lo borré, espera, para que se vea mejor. Ya. Acá vemos que hay como que un túnel entre el esófago y la tráquea. Eso quiere decir que ha fistulizado, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros valoremos. Y ya. Y para el estadiaje, se utiliza el famoso TNM, ¿no? La T de tumor, la N de ganglios o de nódulos linfáticos y la M de metástasis, ¿no? El tumor, para la T del tumor, yo tengo que valorar qué capa se está invadiendo, si afecta mucosa, submucosa, muscular propia, etcétera, ¿no? Y en función a eso, yo voy a ponerle T1, T2, T3 o T4. El N me indica, ¿no? Si hay compromiso ganglionar o no hay compromiso ganglionar. N0, no hay compromiso ganglionar. N1, hay compromiso ganglionar. Y el M0, no hay metástasis. M1, sí hay metástasis, ¿no? Y en función a estos tres, yo voy a determinar los estadios, ¿no? Del 0 al 4. Ahora, una vez que yo hago mi estadiaje, voy a valorar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento yo lo puedo dividir en endoscópico, quirúrgico o paliativo. Endoscópico es que yo, mediante la endoscopía, voy a hacer ablación con radiofrecuencia, mucosectomía mucosectomía es que voy a retirar parte de la mucosa que se encuentra afectada, ¿no? Pero el tumor, para que sea tributario a una mucosectomía, tiene que ser pequeño, pequeño y no haber invadido más allá de la submucosa, ¿no? O sea, por ejemplo, un tumor en T1, que es este de acá, que es el intramucoso, podría ser tributario a una mucosectomía por endoscopía. Pero ya un T2
Por ejemplo, no se va a poder hacer una mucosectomía porque ya está invadiendo más capas. Ese sería un tratamiento endoscópico. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico ya es una esofagectomía. Eso quiere decir que me llevo toda la parte del esófago que se encuentra afectado. En la mucosectomía yo solo retiro la parte de la mucosa, no retiro parte del esófago, solo la mucosa, solo una capa. Y parte del tratamiento quirúrgico incluye reconstitución del tránsito, ¿no? Y para eso yo tengo que valorar tamaño, localización, diseminación o no. El paliativo es un paciente que ya está en estadios avanzados, de repente ya metastizó. Acuérdense que si un paciente ya tiene un cáncer con metástasis, ya no es tributaria cirugía, ¿no? Lo ideal de todo cáncer es que se pueda extirpar, o sea, que se haga tratamiento quirúrgico. Pero cuando ya no es viable porque ya hay metástasis, entonces yo no es que lo dejo así, sino que tengo que buscar la manera de darle calidad de vida al paciente. Entonces le doy tratamiento paliativo. Ese tratamiento paliativo puede incluir colocación de stents, sonda nasoyeyunal, dilatación esofágica, ¿no? Entonces mi elección del tratamiento depende del estadio, del estadiaje. Y bueno, acá vamos a ver que el manejo depende del estadiaje, ¿no? Lo que les decía. ¿Cuándo se puede hacer una mucosectomía? Cuando el estadio está en T1. Eso quiere decir que solo intramucoso, no afecta a submucosa. Si ya está en el estadio T1 submucoso, que este T1 intramucoso es T1A y este es T1B. Si ya afecta a su mucosa, entonces ya no se hace mucosectomía, sino hago una esofagectomía. Pero acuérdense que cuando yo hago esofagectomía, lo hago con linfadenectomía. Ay, me la llevo por ahí. Hago esofagectomía con linfadenectomía. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que no haya diseminación a ganglios, entonces me llevo grupo ganglionares. Si el tumor es localizado, también le puedo hacer esofagectomía con linfadenectomía, pero tengo que valorar si es que le doy neoadyuvancia. ¿Qué era la neoadyuvancia? Es el tratamiento que le doy antes de llevar la cirugía. ¿Con qué finalidad? De reducir el tumor y disminuir en general la carga tumoral, ¿no? Usualmente, en cáncer de esófago, la neoadyuvancia implica quimioterapia o radioterapia, ¿no? Y ya, acá tenemos un flujo también en el que vemos más de lo mismo, ¿no? Tengo sospecha de cáncer de esófago, endoscopía con biopsia, le hago su endoscopía con biopsia y encontramos este, un cáncer, ¿no? Hay que verificar el tipo histológico y todo, pero también hay que hacerle estadiaje con la tomografía. Y si tengo PET-CT, hago PET-CT. Ahora, si es una enfermedad precoz, es decir, es un T1, entonces puedo hacer resección. Y acuérdense que resección implica o bien una esofagectomía o bien una mucosectomía. Mucosectomía lo voy a hacer solo si afecta mucosa, o sea que es intramucoso. Y esofagectomía voy a hacerlo cuando ya me afecta submucosa en adelante. Submucosa. Pero si ya es una enfermedad localmente avanzada, eso implica que ya tiene ganglios. Yo tengo que valorar si estamos frente a un epidermoide o una enocarcinoma. Si es una epidermoide, yo puedo darle quimio o radioterapia neoadyuvante, ¿no? Le hago la neoadyuvancia, estadifico nuevamente y entonces le hago resección quirúrgica. Y podría considerar, si es que hay enfermedad recidivante, darle un monoclonal, ¿no? Que es el nivolumab. Pero esto ya es manejo especializado, chicas, solo para que tengan en cuenta de cuál es el manejo general. Este, y si es una adenocarcinoma, le puedo dar tratamiento neoadyuvante, pero acá ya es un esquema de quimioterapia, que es el esquema FLOT. No tienen que aprendérselo, de nuevo, es algo general. Le doy neoadyuvancia, lo restadifico y le hago resección, ¿no? Entonces, más o menos así es el abordaje de el cáncer, del cáncer de esófago, ¿no? Y estas son las referencias bibliográficas.
No sé si todo claro, ¿les quedó alguna duda? Todo comprendido. Genial. Ya, chicas. Entonces, ay, ya. Entonces, ya. Ahorita les comparto el post-test. Les voy a pasar. Disculpa si nos Y- vas a compartir los PPTs, ¿no? Sí, sí, ahorita se Ay, ay, los ya. paso por el grupo, no se Muchas gracias. preocupen. No, descuida. Y primero les paso el post-test ahorita. Igual he visto que le fue muy bien en el pretest, así que espero que les haya servido para reforzar. Ya les pasé el post-test por el grupo, les doy un par de minutos para que respondan. E igual ahorita les estoy compartiendo los PPTs de... Ya. Ya culminé con mi post-test y Yo también. Ya, genial. Voy a detener la grabación. Chicas, ya les compartí los PPTs. ya, muchas gracias. La explicación. No